Hola, bienvenida. Gracias por estar acá y regalarte este tiempo. Antes de empezar, quiero dejar en claro que esta clase no es para copiar y pegar recetas. Esta es una clase para entender y para después poder tomar decisiones en cuanto a lo que te pide el cliente. La mejor decisión en el caso de los pasteles de exposición. Vamos a aprender a formular rellenos. Realmente no es algo difícil, simplemente hay que entender cada uno de los ingredientes para qué funcionan y cuándo adaptarlo dependiendo del clima, si estamos en invierno o si estamos en verano. Para quien no me conoce, yo soy Jackie Rey, inmigrante, mamá y creadora de Pastry Academy. Actualmente tengo un negocio de pastelería desde mi casa, también tengo un restaurante y ahora llevo una academia online. Y si hoy estoy aquí enseñándote esta clase de rellenos aptos es porque yo también en el inicio cometí muchísimos errores. Estoy aquí para mostrarte cuál es la verdad de todo y cómo hacerlo de forma segura. Y por supuesto, ahorrándote todos esos errores que cometí en el pasado. Así que quédate hasta el final porque habrá una sorpresa muy especial. Bueno, lo que quiero hacer es empezar desde lo más básico, enseñándote de una forma sencilla que cualquier persona, aunque sea principiante, puede entender. Esta clase es exclusiva para principiantes, porque voy a hablar desde lo más sencillo. Quizás si tú tienes un nivel un poco más avanzado, puede ser que esta clase no sea para ti. Pero si estás en un nivel que quieres aprender a hacer rellenos que sean aptos para estar a temperatura ambiente, pues quédate porque te va a ser de mucha ayuda. Para empezar esta clase, primero vamos a hablar de qué es un relleno apto. A lo mejor muchas se inscribieron aquí para ver esta clase, pero realmente no saben de qué es lo que se trata. Así que las personas que saben, me gustaría leerlas en comentario, ver ahí qué es y después yo lo voy a ir leyendo. Un relleno apto es un relleno que puede permanecer por varias horas fuera de la nevera, dentro de un pastel forrado o de un pastel de exposición, sin perder estructura, sin arruinar la decoración y por supuesto sin comprometer la seguridad alimentaria de las personas que vayan a consumir ese pastel. Cuando digo un pastel forrado me refiero a que sea un pastel con fondant. También puede ser un pastel en ganache, en chantilly o lo que tú quieras. Pero todos sabemos aquí que un pastel en fondant dura muchísimo más. Entonces, acá quiero ser muy clara porque esta es una de las dudas más comunes. Los pasteles forrados no se rellenan con crema batida. Ojo ahí, mousse ni fruta fresca. Y no es porque lo diga yo, es porque esas preparaciones necesitan unos ciertos cuidados. Necesitan frío constante, además que liberan muchísima humedad. Se degradan muchísimo, las frutas empiezan a oxidar y cuando pierde la cadena de frío ya no es seguro para el consumo. Ahora quiero que pensemos todas juntas qué podría pasar en un servicio real. Armas el pastel, la decorás, la transportas y ese pastel, sin tú saberlo, se queda unas 3-4 horas a exposición. Por eso es muy importante cuando tú vayas a hablar con el cliente, cuando el cliente te pide un pastel, tú tienes que saber si ese pastel va a estar a temperatura ambiente o simplemente lo van a sacar de la nevera, le van a cantar cumpleaños feliz y lo van a cortar. Si ese pastel va a estar a exposición por mucho tiempo, también. Todo eso hay que asesorar y educarlo al cliente, que depende de qué sea el evento es lo que esa persona puede pedir. Por ejemplo, en Latinoamérica sé que está muy de moda el pastel tres leches, es riquísimo, pero hay que tener en cuenta que normalmente cuando te piden un pastel de tres leches lo hacen con chantilly y con fruta fresca, frutillas frescas, fresas. ¿Qué pasa ahí? Si hace mucho calor, está a temperatura ambiente, está en exposición, obviamente que ese pastel bromatológicamente no va a ser apto para el consumo porque todas las frutas, todas esas cremas se van a estar oxidando y sin pensar que está esa leche ahí pudriéndose. Entonces hay que tener muy en claro eso. Yo realmente no sé cómo hacen esas personas porque yo, por ejemplo, ahora me abrí TikTok. Si me quieren seguir se los voy a dejar aquí. Hace un mes exactamente me abrí TikTok. Y lo que hice, a ver, no hay estrategia de contenido ahí, realmente empecé a subir videos con audios que estaban en tendencias y ya está. Entonces empecé a ver qué es lo que publicaba la gente como para tener en cuenta más o menos qué contenido yo podría hacer. Igualmente no me abría
TikTok, porque obviamente ya con Instagram tengo muchísimo. Entonces dije, bueno, voy a subir y a ver qué tal. Ya en un mes casi he juntado 1000 suscriptores. Bueno, suscriptores no, seguidores, ahí está, 1000 seguidores y bastante interacción, así que estoy muy contenta por eso, así que te animo a que tú también muestres tu negocio por allí. La cuestión es que yo veo que en TikTok las personas, normalmente las que viven en México, son normalmente eso, yo veo que hacen pasteles de bodas súper grandes y siempre me han pedido un pastel de 3 leches bien mojadita y es para un pastel de bodas. Y yo quedo, ¿en serio? O sea, hasta me sorprende cuánto tiempo va a estar expuesto ese pastel y la estabilidad que tiene, sobre todo. La estabilidad que tiene, eso es lo que más me sorprende. Pero claro, ahí yo pienso, ese pastel tiene muchas leches, tiene frutas frescas, tiene chantilly, estará a exposición. Creo que hay que tener un poco de conciencia también en ese sentido. ¿Qué va a pasar si nosotros dejamos ese pastel con todos los rellenos que no deben tener y está en exposición? Que hay que pensar que el relleno no está pensado para aguantar mucho tiempo y tampoco es seguro. El relleno se va a empezar a ablandar, la humedad va a empezar a repartirse por todos lados, el fondant o la decoración va a empezar a humedecerse y las decoraciones que estén por los lados se van a empezar a deslizar y ahí va a ser un caos total. Y eso, además de estético, va a ser tu responsabilidad profesional. Porque el cliente, ¿qué va a decir? Esta muchacha que me hizo este pastel, mira cómo ha dejado. No sabe hacer pasteles. Porque obviamente tú no has tenido el criterio de hablar con tu cliente y de educarle y decirle, no señora, estos rellenos no son para este evento, o tú no me has dicho que vas a dejar el pastel a temperatura ambiente por mucho tiempo. Entonces, por eso, para cuidar a los demás y para respaldarnos también nosotros como marca, tenemos que tener criterio y qué es lo que vamos a hacer dependiendo de cada caso. Por eso es que hice esta clase, porque sé que muchas personas a lo mejor no tienen conciencia de lo grave que puede ser esto. Entonces, ¿qué bases vamos a utilizar? ¿Cuáles son esos rellenos aptos para estar a temperatura ambiente? Por ejemplo, los rellenos que son a base de buttercream, los rellenos que son como cremas cocidas, como podría ser, por ejemplo, un brigadeiro. También podríamos utilizar, por ejemplo, ganache, que es una de las bases más comunes y las más fáciles de hacer, pero obviamente que tiene sus que hay que saber muy bien cómo escoger el chocolate ideal. También podrían ser las mermeladas o tipo confituras, que son frutas, si es que lo quieres agregar fruta a tus rellenos, pero obviamente pasan por un proceso de pasteurización, es decir, esas frutas pasan por fuego, entonces allí matamos también lo que son las bacterias. Y algo que yo siempre digo y repito, y muchas personas que ya han estado en varias clases gratuitas mías, digo que la buttercream no es relleno, o sea, siempre repito lo mismo. Y la verdad que para mí buttercream no es relleno, pero buttercream como tal, como usaríamos para decorar el pastel. Eso realmente no. Lo que sí te aconsejo es que utilices, por ejemplo, buttercream que sean saborizadas. Podrían ser un buttercream que me gusta mucho saborizar es, por ejemplo, la buttercream rusa, porque en textura, en sabor, la buttercream rusa suele ser mucho más delicada que, por ejemplo, una buttercream de merengue suizo. Pero la buttercream rusa siento que no tiene suficiente estabilidad, por ejemplo, en climas cálidos. Siento que se derrite muchísimo antes que, por ejemplo, podría ser un buttercream italiano o buttercream americano o suizo. Entonces hay que tener en cuenta que si vas a utilizar buttercream te aconsejo que lo saborices muy bien, ya sean con frutas, con pastas saborizantes, en fin, hay un montón de posibilidades. Pero hoy no vamos a hablar de todas las cremas, no. Hoy vamos a dirigirnos específicamente a la crema más versátil, la más fácil de elaborar y de conseguir los ingredientes, que son los ganache. Porque siento que son las bases que son más fáciles también de saborizar. Entonces aquí tenemos que entender que la ganache no es solamente una mezcla de chocolate y crema. Hay que entender que la ganache es una emulsión. Eso significa que estamos mezclando grasa con líquido. En realidad la parte grasa va a ser nuestro chocolate y la parte líquida va a ser nuestra nata.
y esto lo vamos a hacer con una forma controlada, es decir, que va a tener proporción que sean respectivo al tipo de chocolate que tenemos. Cuando estos dos ingredientes se emulsionan bien, vamos a obtener una crema totalmente homogénea, lisa, sin grumos, estable y sobre todo lo que necesitamos, una buena vida útil fuera de la nevera. Pero por el contrario, cuando estas dos partes de grasa y de líquido no se integran bien, pasa lo siguiente, que probablemente esto te haya pasado un montón de veces. Se corta, se engrasa, queda como líquida y a veces incluso queda como una piedra. Incluso a veces quedan como especies de grumo. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Que cuando haces una mala ganache no es que has hecho mala receta, sino que has aplicado las proporciones diferentes con chocolates que a lo mejor no van con la receta. Eso quiere decir que una mala ganache es una mala formulación. Antes de empezar con las fórmulas, vamos a identificar qué tipos de chocolates tenemos. Voy a hablar de los 3 chocolates más comunes. Obviamente hay más, dependiendo del país en donde vives vas a poder conseguir aún más, como chocolate rubí, chocolate con caramelo, en fin, hay un montón de posibilidades. En este caso solo vamos a hablar del chocolate blanco, el chocolate negro y el chocolate con leche, que son los más conocidos que podemos encontrar incluso hasta en el supermercado. Y aquí quiero empezar diciendo algo que puede que te descoloque un poco. Todo lo que ves no es chocolate. Y sí, ya sabes de qué me refiero. Bueno, en chocolatería tenemos 2 grandes grupos. Aparte de los tipos de chocolate, tenemos el chocolate real y el chocolate sucedáneo. Primero, ¿qué es el chocolate real? El chocolate real, también llamado chocolate cobertura, es el chocolate que está hecho con pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y en casos del chocolate con leche o el chocolate blanco, están hechos con sólidos lácteos. Las grasas principales del chocolate real es la manteca de cacao y eso es clave porque la manteca de cacao cristaliza, se solidifica en el frío y se ablanda con el calor. Y eso va a definir la textura final de nuestro ganache. El chocolate real tiene una estructura viva que responde muchísimo a la temperatura. Por otra parte, tenemos el chocolate cobertura o el chocolate sucedáneo. Acá hay muchas funciones, así que te lo voy a explicar de una forma súper sencilla. El chocolate cobertura sigue siendo chocolate real, porque su grasa sigue siendo manteca de cacao, solo que están pensados para fundir y trabajar más fácilmente. Y después están los sucedáneos o baños de repostería, que no tienen manteca de cacao. Usan grasas vegetales como por ejemplo la palma, coco hidrogenado, etc. El sucedáneo es más estable al calor. Realmente no necesita temperado, por ejemplo, si nosotros queremos hacer huevos de Pascua. Solidifica distinto, no solidifica con el brillo que podría tener, por ejemplo, un chocolate cobertura. Pero no tiene la misma calidad sensorial. Es decir, que cuando tú pruebes un relleno hecho con chocolate sucedáneo, la grasa es lo que se va a sentir primero. El sabor es tan intenso que puede ser que opaque los sabores en el caso de que, por ejemplo, hagas una ganache saborizada. Por eso siempre digo que las ganaches, los rellenos, tienes que utilizar un chocolate que sea de mayor calidad, que en su composición tenga mayor porcentaje de materia de cacao. Eso va a hacer que el relleno se pueda sentir muchísimo mejor el sabor, la sensación en boca ya no va a ser tan grasosa, sino que se va a derretir en el paladar, va a ser más fácil también digerir y luego después las texturas también van a ser mucho más agradables al consumo. Entonces, siempre lo digo, ya me vienen siguiendo hace muchísimo, es que utilicemos chocolate de calidad en lo que son los rellenos. Podrías utilizar chocolate sucedáneo en cobertura porque sí lo recomiendo si lo haces con cobertura para hacer la decoración de un pastel, porque en climas cálidos va a aguantar muchísimo más. Pero este tipo de chocolates que son sucedáneos no van para relleno, así que mucho ojo a eso. Y ahora sí, ¿por qué existen 3 tipos de ganache? O lo que vamos a hablar ahora. Existen 3 composiciones de chocolates
distintas con comportamientos diferentes frente al calor, al frío, al reposo y a la manipulación. Ahora vamos a aprender una por una para que no te pierdas. Entonces vamos con el chocolate blanco. La ganache de chocolate blanco es la más traicionera y la más incomprendida, vamos a decirlo así, porque el chocolate blanco no tiene sólido de cacao, pero lo que sí tiene es mucha manteca de cacao, azúcar, sólidos lácteos, y el resultado va a ser un chocolate mucho más grasoso, más dulce y más sensible al calor. Esto quiere decir que su punto de fusión va a ser mucho más bajo que podría ser, por ejemplo, de un chocolate que tiene más porcentaje de cacao. Y esto es clave porque la estructura del chocolate blanco depende casi exclusivamente de la manteca de cacao. Por eso, cuando hace mucho calor, el chocolate blanco se vuelve muy blandito y por eso una ganache de chocolate blanco mal formulada se va a desarmar, se te va a aplastar, se te va a cortar, va a perder cuerpo y realmente va a arruinar tu relleno y toda la decoración de tu pastel. Entonces, si es tan mala, ¿por qué la usamos? Porque es la mejor base para capturar sabores. Si tenemos, por ejemplo, una ganache de base de chocolate blanco, podemos hacer, por ejemplo, un relleno de maracuyá, un relleno de crema Oreo, podemos hacer un relleno de limón siciliano, podemos hacer un relleno de tiramisú, de cappuccino, de belga, en realidad, de cualquier sabor que tú te propongas lo puedes hacer. Vamos a decir que esto funciona como un lienzo, pero por eso es que necesitan proporciones mucho más cerradas y un descanso, un reposo, que por lo menos esa ganache debe reposar unas 6 horas. A mí me gusta reposarlo al menos 24 en nevera. En climas cálidos, esta es la ganache que más cuidado necesita. Y por eso, cuando alguien me dice, el chocolate blanco no sirve, la respuesta obviamente va a ser, no es que no sirva, es que no lo has entendido bien. No te preocupes, que aquí te voy a mostrar qué fórmula puedes hacer para utilizar un chocolate blanco, ya sea en invierno o en verano. Bueno, y ahora vamos con la información del chocolate con leche. Este chocolate es un poco más equilibrado que el chocolate blanco, por ejemplo. El chocolate con leche ya tiene sólidos de cacao, manteca de cacao, azúcares, también tenemos sólidos lácteos. Esto lo que da es un balance muy interesante. No va a ser tan grasoso como el blanco, pero tampoco tan estructurado como el amargo. Está ahí en un punto intermedio. El resultado va a ser una ganache mucho más estable que respecto al blanco, más cremosa que la negra y muy noble para trabajar. Realmente los sabores que yo hago, por ejemplo, si me piden un Kinder Bueno, siempre voy a partir de un chocolate con leche porque es un chocolate que no es tan amargo como el chocolate negro, pero no es tan dulce como el chocolate blanco. Entonces me va a permitir hacer un sabor balanceado que no me quede tan dulce ni tan amargo. Va a ser una base especial que va a absorber todos los sabores que después yo le voy a poner. Obviamente que como todos los ganaches necesita una diferente estructura, ya sea si estamos en verano o en invierno. Vamos a tener que ajustar un poco la cantidad de crema que vamos a poner respecto al chocolate, pero también es muy noble y creo que este es el chocolate que menos se nos corta. Y sí te recomiendo que lo utilices más en verano porque es más estable que, por ejemplo, podría ser un chocolate blanco y no tan duro como un chocolate negro. Así que ojo a ese dato súper preciso. Y ahora vamos con el chocolate semi amargo o el chocolate bitter, también se lo conoce. Este es el chocolate que nos va a permitir una ganache mucho más estructurada. Te recomiendo que lo utilices realmente si en tu ciudad hace muchísimo calor y sabes que ese pastel debe estar a temperatura ambiente, por ejemplo, si podría ser para una boda. Este chocolate tiene mayor porcentaje de materia de cacao en su composición, va a tener menos azúcar, por ende es mucho más amargo y va a tener una mayor estructura. Por eso este chocolate va a hacer que nuestra ganache sea mucho más estable, más resistente al calor y la más segura para la exposición. Así que te dejo ese dato si es que vives en un clima muy caluroso. Ahora quiero que prestes atención aquí, porque muchas personas, por ejemplo, cuando
me piden pasteles, yo le ofrezco esta opción porque hace mucho calor, entonces me dicen, no, es que a mí no me gusta el chocolate negro porque es muy amargo. Pero hay que tener en cuenta que también este tipo de chocolate nos permite saborizar. También, si es que nosotros mezclamos este chocolate con la nata o la crema de leche, va a suavizar un poco más el sabor intenso. Y obviamente que también existe la posibilidad de crear muchos sabores, por ejemplo, como el relleno de moca, un relleno de Baileys, un relleno de pasas al ron, también está riquísimo. Así que existe esa opción que le puedes también ofrecer a tu cliente si es que algún día te llega a pasar esto como me pasó a mí. Ahora, vamos a ver los errores más comunes en el chocolate. Uno de los errores más comunes que veo en mis alumnos es utilizar el chocolate blanco para todo. Y eso sin entender la estructura, sin entender el sabor, sin entender el clima. Y obviamente que después vienen y me dicen, no me funcionó. He aquí la pregunta. ¿Qué chocolate usaste? La que es alumna mía ya en la academia sabe muy bien de quién le estoy hablando. Pero la realidad es que hay que entender que cada chocolate nos va a pedir una lógica distinta y cada chocolate va a tener una proporción diferente. El chocolate blanco, el chocolate negro y el chocolate con leche. Obviamente que esto no es para complicarte, es para darte las herramientas adecuadas para poder ejecutar tu trabajo a la perfección. Quiero que te quedes con esto. No existe la mejor receta de ganache. Existe una receta de ganache adecuada para cada momento. Y cuando vos entendés esta formulación, vas a dejar de depender tanto de recetas, de entrar a TikTok y ver qué puedes hacer, de entrar a YouTube, en fin. Si vos entendés la lógica y el porqué de cada ingrediente y cuáles son sus proporciones, vos misma a partir de tus prácticas vas a empezar incluso a desarrollar tus propias recetas. Y eso es justamente mi objetivo y el plan que tengo en Pastry Academy. Que veas esto de una forma mucho más profesional y dejes de copiar simplemente recetas, sino de pensar más en lo que vas a hacer. Y ahora quiero hablar de los errores frecuentes cuando realizamos ganache. Que si alguna vez hiciste una ganache te falló, no es porque la receta estaba mal, sino porque no leímos bien las instrucciones y no entendimos qué es lo que nos pidió hacer esa receta. Voy a explicarte error por error para que cuando esto te suceda en tu cocina, tú ya entiendas qué es lo que pasó ahí. La ganache cortada. Este es el error que más miedo genera porque cuando pasa sentimos que ya no tiene solución. La ves opaca, ves que se separan las grasas, con un aspecto un poco aguado incluso en algunas ocasiones, como si el chocolate y la crema ya no quisieran estar juntos. Y acá quiero que entiendas algo muy importante. Una ganache no se corta sola. Se corta porque la emulsión se rompió. La causa más común es el exceso de calor. Cuando la crema está demasiado caliente o cuando seguimos mezclando con la ganache todavía muy caliente. La grasa del chocolate se separa del líquido. Ahora algo muy clave. Una ganache cortada no siempre va a estar perdida. Podemos solucionarla. Muchas veces se puede solucionar bajando la temperatura, volviéndola a emulsionar o dejándola reposar. Cuando a mí se me corta una ganache, muchas veces lo que hago es ponerle un pequeño chorrito, 20 gramos de la nata calentita y lo vuelvo a emulsionar con el mixer. Una vez que la emulsiono bien, lo tapo en film y lo llevo a la nevera. Otras veces, dependiendo de qué tipo de chocolate, por ejemplo el chocolate negro, lo que hago es calentarlo a baño María sin que me entre agua adentro, porque si te entra agua en el chocolate, ya lo perdiste, hasta que se derritan todas las grasas. De ahí lo que voy a hacer es volver a mixear con el mixer, emulsionar bien, que se mezclen esas dos grasas, lo voy a poner frío en el contacto y lo llevo a la nevera. Esas son las dos formas que a mí me funcionan cuando se me corta una ganache. Y otro error común también es la ganache demasiado dura. Que esto es una de las cosas que más me suelen preguntar. Una ganache demasiado dura suele aparecer cuando cometemos estos errores. Usamos demasiado chocolate, la dejamos muchas horas en frío o trabajamos en un ambiente prácticamente
frío, frío, frío. El problema de la ganache dura no es solamente la textura, es después cuando nosotros queremos trabajar con esa ganache. Va a ser complicado poder rellenar eso. Y después, obviamente, cuando el cliente lo coma, a lo mejor no va a ser una textura tan agradable o lo que esa persona se espera. Y obviamente pasa un tiempo y eso va a perder cremosidad porque no tiene el líquido que debería de tener. Ahora sí, hablemos de los climas. ¿Qué utilizar en invierno y qué utilizar en verano? Creo que esto es lo que marca realmente la diferencia de una persona que simplemente hace tortas amateur o una persona ya que se considera profesional y esto lo toma como su trabajo real, como su negocio, que es como debe de ser, porque estamos aquí para ganar dinero, pero también a su vez para entregar un buen servicio, porque eso es lo que va a hablar de nuestro trabajo. Así que empezamos. Bueno, acá quiero que entiendas que no hay una base exacta y que esta es la receta y solo yo tengo que hacer esta receta. No. Que estas recetas se pueden, que son bases, pero que se pueden modificar según el clima y el tipo de chocolate que estamos utilizando y también de la marca de chocolate. Y ahora bien, porque muchas veces hacen recetas y dicen, hice exactamente lo mismo y no me quedó igual. Puede ser que lo que utilizaste no era para el clima ideal, no era el chocolate que deberías de usar. Por eso yo en la academia los recetarios que doy siempre digo el porcentaje de cacao y el mínimo que tiene que tener porque esa receta no va a salir. Porque esa receta está formulada para un tipo de chocolate. Yo no hablo de marcas, no digo que te compres el chocolate más caro. Lo que estoy diciendo es que estoy hablando del porcentaje del chocolate. ¿Ok? Entonces por eso hay que seguir todo al pie de la letra. Ahora, por ejemplo, nosotros en invierno trabajamos con temperaturas mucho más bajas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el chocolate? Nuestra ganache lo que va a hacer es va a cristalizarse mucho más rápido, es decir, es que se va a endurecer con mucha más facilidad. Esto significa que el chocolate se organiza, se asienta y forma más firme en un tiempo mucho más corto. Por eso es normal que, por ejemplo, en invierno tú hagas una ganache y notes con mucho más cuerpo en prácticamente 1 o 2 horas. En cambio, en verano va a tardar muchísimo más. Por eso, en invierno lo que se suele hacer es poner mucha más cantidad de nata y bajar un poco la cantidad del chocolate. De esta manera vamos a tener un equilibrio, vamos a tener el chocolate que sea firme, pero también que se vea sedoso, porque la temperatura lo que hace es endurecer. Justamente no es lo que queremos, por eso vamos a equilibrar la receta. Y van a ver que las proporciones van a ser un poquito diferentes. Y en cambio, en verano y en climas muy cálidos pasa totalmente lo contrario. Las grasas se van a empezar a ablandar y acá no es que, uy, se me derrite el ganache. Es que las grasas y especialmente la manteca de cacao y la grasa láctea de la crema pierde totalmente estructura y la ganache queda mucho más líquida. Y ahí sí vamos a necesitar reforzar un poco más la estructura. Por eso lo que vamos a hacer es aumentar más la cantidad de chocolate y bajar más la cantidad de la nata. De esta manera vamos a tener una emulsión que sea específicamente para climas cálidos, pero no va a ser tan dura, sino que va a ser suave, pero con su estructura debida. Acá obviamente no viene el criterio de decir, ay, hace calor, hay mucha humedad, voy a poner más chocolate porque no quiero que se me desarme mi ganache. No, porque si vos haces eso, después te pasas del chocolate y tu ganache lo único que va a hacer es quedarse dura como una piedra. Entonces, eso tampoco sirve. Lo que hacemos aquí es enseñar con criterio y no simplemente recetas. Cabeza a lo que hacemos. Ahora, como segundo punto y no menos importante, vamos a hablar de la marca de chocolate. Esto es un tema enorme y muy hablado. Hay chocolates que por su composición, por la cantidad de manteca de cacao o por las grasas añadidas se comportan distintos. Hay marcas que te dejan una ganache mucho más blandas porque tienen más grasa. Y hay otras marcas que dejan una ganache más firme porque tienen más sólido o menos grasas. Entonces, no es solo el chocolate blanco, el chocolate negro o el chocolate semi-amargo. También es qué chocolate blanco, qué con leche y qué semi-amargo. Por eso, cuando vos encontrás una marca que te funciona, lo ideal es registrar en una agenda qué receta seguiste y cuál es la marca que estás utilizando.
Por eso es muy importante también seguir la receta que estás haciendo. Por ejemplo, hay chocolates que tienen un porcentaje de cacao muchísimo mayor. Es decir, por ejemplo, el chocolate negro va desde el 50% de manteca de cacao hasta el 99%. Cuanto más alto es el porcentaje de materia de cacao, más amargo y más estructura va a tener el chocolate. Yo normalmente recomiendo que empieces desde los 50 y no superes los 70% de materia de cacao porque si no va a ser muy amargo. Mi ideal es el 54%. Ahora bien, yo utilizo la marca Callebaut, estoy viviendo en España y en el lugar en donde yo lo compro lo consigo un poco más económico. Respecto de este chocolate y este chocolate, realmente no hay mucha diferencia de precio, pero la calidad de este chocolate va a ser mucho mayor a este. Te doy precios. Yo estoy viviendo en Cataluña y compro en el Macro. Esto lo digo para las personas que viven en España o quizás están viviendo en Europa porque Macro también está en toda Europa. Macro es una tienda en donde compramos productos las personas que trabajamos en el rubro de la alimentación. Ok, mira, este chocolate a mí me cuesta 17 euros, es un chocolate del 50%. Es una marca antibrillona, que es una marca muy reconocida aquí en España, sobre todo en temas de chocolatería. Callebaut es una marca mundial, que es un chocolate belga, es un chocolate de la mejor calidad que tú te puedes imaginar. Toda la línea de Callebaut es espectacular y esta a mí me cuesta 22 euros. 17, 22 euros. Sé que este chocolate en otras tiendas está por el doble, pero yo lo consigo a 22 euros. Así que si estás viviendo en Cataluña, estás por Macro, te recomiendo que lo compres. Incluso puedes comprar en la web, que te va a salir mucho mejor y hacen reparto a toda España. Así que súper bien. Por eso yo elijo una mejor calidad porque sé que voy a tener muy buenos resultados. Cuando tú escoges un chocolate de calidad, también es menos propenso a que se nos corte. Esto, como al tener más grasa hidrogenada, puede ser que se quede como más grumo con mayor frecuencia porque no tiene tanta fluidez como este, por ejemplo. Empecemos con la fórmula del chocolate semi amargo, chocolate negro o el chocolate bitter. Ganache. Voy a poner bitter. El bitter tiene una proporción de 1 por 1. ¿Qué quiere decir cuando nosotros vemos esto? Muchas veces dice, utilicé un ratio de 1 por 1, 5 por 1 o 1 por 1. Muchas veces vemos esto y no entendemos. Nada más y nada menos que una parte es de chocolate, choco, y otra parte va a ser de nata. Entonces, si tenemos una parte de chocolate y una parte de nata, quiere decir que vamos a tener la misma cantidad. Va a ser 100 gramos de chocolate y 100 gramos de nata. ¿Por qué vamos a hacer esta proporción? Porque el chocolate bitter suele tener más manteca de cacao en su composición, entonces va a tener mucho más estructura. Pero para que un relleno no sea como una piedra, vamos a poner la misma proporción en nata. Entonces la nata lo que va a hacer es aportar esa suavidad al chocolate que está bien estructurado, por eso ponemos esta proporción. Ahora bien, esta proporción ¿lo voy a utilizar en invierno y lo voy a utilizar en verano? La respuesta es sí, pero puedes hacer una variante. Por ejemplo, podemos hacer un ganache montado. Eso les voy a mostrar ahora después en la práctica, cómo es lo que vamos a montar y cuáles son los consejos que te voy a dar. Lo que quiero que tengas en cuenta en este momento es simplemente entender la fórmula, las proporciones y cuando veas este símbolo, qué es lo que quiere decir. Ahora vamos con la ganache de chocolate, con leche.
Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos de la ganache de chocolate con leche? Sabemos que tiene más estabilidad que el blanco, pero menos estabilidad que el chocolate negro. Entonces, vamos a utilizar una proporción diferente, adecuada para su estructura. Entonces, vamos a utilizar 2 partes de chocolate por 1 parte de nata o de crema. Choco y nata. Entonces, ¿cuál va a ser la proporción? Vamos a utilizar 150 gramos de chocolate. Ahora bien, en el chocolate con leche, por supuesto, también tenemos porcentajes mínimos y máximos de manteca de cacao. Entonces, yo siempre recomiendo como mínimo, un 30%. El que yo utilizo, el de Callebaut, es del 34%. A mí me gusta más este, pero puedes utilizar como mínimo 30, como mínimo. Si estás en verano puedes utilizar un 30, pero si ya estás en invierno utiliza un porcentaje un poquito más alto. Va a ser un poco más estable, pero no va a ser tan amargo, va a ser el mismo dulzor también. Y ahora esta ganache es de chocolate blanco. ¿Qué proporción tiene el chocolate blanco? Vamos a hacer una proporción de 3 por 1. ¿Qué quiere decir esta proporción? Tres partes, de chocolate y 1 parte de crema o líquido, lo que sea que le vayas a poner. En este caso vamos a utilizar nata. Ahora bien, ¿qué porcentaje debe tener el chocolate blanco? En Latinoamérica, por ejemplo, dependiendo de en el país que te encuentres, cada país va a decir el chocolate blanco va a ser a partir de tanto. Por ejemplo, en Brasil el porcentaje como mínimo que tiene que tener un chocolate para que se considere un chocolate bueno, blanco, debe tener como mínimo un 25% de materia de cacao. En particular, esta receta y lo que me gusta a mí trabajar es con mínimo un 28% de materia de cacao. Un 28%, un 32% ya sería pedir mucho. Si puedes conseguir un 32%, muchísimo mejor. Pero con un 28% yo creo que vamos a tener un sabor mucho más agradable y que no se sienta tanto ese sabor a grasa. ¿Qué proporción va a tener este ganache? Bueno, lo ideal sería 3 por 1. 3 partes de chocolate, 1 parte de nata. Entonces va a ser 300 gramos de chocolate, 28%. Y si tenemos 1 parte de nata, entonces va a ser 100 gramos. Ok, esta proporción va a ser para invierno. Ahora, ¿cuál va a ser la proporción para verano? Va a ser un poquito más alto, pero sin que quede tan duro. Entonces, 3,5 por 1 parte. Es decir, que vamos a utilizar alrededor de unos 320 gramos a unos 350 de chocolate. Y de nata va a seguir siendo 100 gramos. Esta va a ser la proporción de verano. Igualmente, dependiendo en donde tú vivas, vas a hacer pruebas y vas a ver si esta proporción te funciona. Si es que esta proporción en temperatura ambiente se vuelve una sopita y no aguanta la estructura, no hay problema. Lo que tú vas a hacer es cambiar
lo que tú vas a hacer es cambiar esta proporción. Y en vez de poner 3,5, vas a poner 4 o vas a poner 5, dependiendo de las pruebas que tú vayas a hacer. Yo te estoy dando una base, un estándar, pero tú tienes que hacer pequeñas pruebas y ver qué es lo que se adapta al lugar en donde tú vives, ¿ok? Siempre puedes aumentar o bajar. Y aquí te va a dar, y esto sería la fórmula básica. Ahora les voy a enseñar la receta que le he prometido en Instagram y en el grupo de una ganache estilo mousse, pero solamente para versión de invierno. Por otra parte, siguiendo nuestra receta, voy a utilizar una cacerola y vamos a llevar al fuego la leche. Leche entera, normal de vaca. Y le vamos a agregar también azúcar. Azúcar blanca, normal de mesa. Muy bien, ahora hago una pausa aquí. Yo le voy a poner un poquito de azúcar porque la nata que tengo es de origen animal, no tiene dulces y el chocolate es semi amargo. Entonces quiero que tenga un ligero dulzor, por eso voy a poner una pequeña cantidad de azúcar. Solamente son 30 gramos. Ahora bien, tú puedes, en vez de poner nata de origen animal, crema de leche como lo conocen en Latinoamérica, puedes utilizar crema tipo chantilly, o sea, una nata vegetal. ¿Qué pasa? La nata vegetal vienen con un ligero dulzor. Muchas marcas pueden ser más o menos dulce, entonces debe tener en cuenta de que si lo vas a hacer con nata, de no poner el azúcar. Ahora esto lo vamos a llevar al fuego hasta que desaparezcan los gránulos de azúcar. Aquí yo ya tengo mi chocolate derretido. Ven que casi no quedó absolutamente nada de pepitas de chocolate. Bueno, esto lo voy a reservar por un momento y voy a poner a calentar la leche. Bien, voy a dejar la leche por aquí. Mientras tanto, nosotros vamos a hidratar nuestra gelatina. También lo puedes utilizar gelatina en polvo. Igualmente en el recetario te voy a dejar las cantidades y cómo lo vas a hidratar. Me gusta utilizar gelatina a mí en láminas y lo utilizo de 220 bloom, es decir, de 220 bloom de fuerza. Lo que voy a hacer es poner agua para poder hidratarla. Con esta gelatina no tenemos que medir el agua. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que todas las partes estén hidratadas. Entonces yo voy a poner agua hasta que yo vea que todas las láminas estén cubiertas. Y voy a esperar alrededor de unos 5 minutos más o menos hasta que se empiece a ablandar la gelatina y tener una consistencia como de moho. Entonces ahí recién lo voy a sacar. Y mientras tanto por aquí, ven, ya se está haciendo la leche. Vamos a dejar que se caliente. Rompió el hervor, voy a apagar. Y aquí tenemos nuestra gelatina. Nuestra gelatina ya está hidratada. Le voy a mostrar cómo es que se ven las láminas. ¿Ven? Se ven mucho más flexible, maleable. Es ahí cuando está. Voy a ponerlo en una servilleta de papel simplemente para retirar el exceso de agua. Me aseguro de retirar todas las láminas. En el caso de que utilices gelatina en polvo, lo vas a hidratar con la cantidad de agua que te dejo en el recetario. El link está debajo de este video. Me tengo que asegurar de sacar la mayor parte de agua de la gelatina. Así con una servilleta voy a ir sacando. Voy a traer aquí la leche que ya teníamos. Y voy a poner mi gelatina. En el caso de que tú, por ejemplo, tengas gelatina en polvo, lo único que vas a hacer es, cuando ya se hinchó la gelatina, se hidrató, vas a poner directamente aquí. Lo mismo que estamos haciendo con esta gelatina, lo vamos a hacer con la otra gelatina. Entonces, voy a aprovechar el calor para poder derretir toda esta gelatina. Es importante que lo hagas rápido. A ver.
Voy a quitar esto de aquí para ser más cómodos. Es importante que nosotros aprovechemos este calor de la leche caliente y derretir por completo nuestra gelatina. Hay que asegurarse de que todas las partes estén completamente derretidas. Igualmente, mira, a ver si lo puedo agarrar. ¿Ven? Esos trocitos van a costar a que se desintegre. Es normal en este tipo de gelatinas. En las gelatinas en polvo no pasa eso. Sí, en láminas. Aún así a mí me gusta trabajar con gelatina en láminas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez que yo ya tengo mi chocolate, tengo ya todo derretido, voy a traer mi bowl de chocolate derretido. Voy a pasar aquí y lo voy a colar. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque no quiero que me queden trozos de gelatina. Esa gelatina no se va a desintegrar, entonces no quiero que me quede en el relleno ni en la mezcla ni que los clientes lo encuentren. ¿Ven? Como ha quedado un poco de gelatina pegada ahí. Es normal. Entonces por eso es que lo voy a colar. Realmente es muy poquito lo que se queda, pero se queda. Entonces cualquier mínimo detalle ya vamos a resolver con esto. Ahora vamos a integrar desde el centro hacia afuera. Aquí, si tienes un mixer, una mini primer o algo que haga una emulsión, va a ser de gran ayuda. No subestimes el poder del mixer, porque lo que hace el mixer es emulsionar y mezclar absolutamente todas las grasas. ¿Un procesador de alimento hace ese trabajo? No, el procesador solamente tritura. Puede que mezcle, pero el que va a hacer el trabajo real va a ser un mixer. Aquí, como caso particular, si es que no tienes un mixer, lo que puedes hacer directamente es con un batidor de globo. Vas a mezclar enérgicamente hasta que todo esté integrado. Igualmente, eso no te va a asegurar de que las grasas se junten. Simplemente va a ser mejor que mezclar con una espátula de silicona. Voy a mixear. Y hasta aquí ya tenemos una parte de nuestro relleno. Este relleno podría ser una ganache tranquilamente, porque estamos poniendo parte de líquido y chocolate. Pero si nosotros queremos airear y darle una textura de mousse, tenemos que utilizar otra fuente. Entonces voy a limpiar un poquito aquí. Y aquí tenemos la nata que le había contado anteriormente, ya sobre qué es lo que podíamos hacer y cómo lo podíamos reemplazar. Ahora lo tenemos que batir a punto letra, es decir, no tenemos que montar, porque si no lo que vamos a hacer es cortar nuestra ganache. Simplemente tenemos que semi-montarla. Es muy importante que sigas este paso al pie de la letra, porque si no la ganache se te va a cortar y no va a ser el mismo resultado que el mío. Así que ojo a cada paso y a cada tip, anótalo porque es importante en el proceso. Vamos a batir. Ahí ya llegué, ¿ven? Y siempre iba girando para que la crema se disperse de la misma forma en toda su circunferencia. ¿Ven? Hace picos suaves. ¿Ven? Hace picos suaves. Entonces esto es donde tenemos que llegar. Ahora bien, yo necesito que mi chocolate esté a una temperatura de 34 grados como mínimo. Está a 39, tenemos que bajarlo aún. ¿Por qué es que yo necesito que esté a esa temperatura? Porque este chocolate está muy caliente. Si lo agregamos a la nata, lo que va a hacer es perder su consistencia y va a quedar muy líquida. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar, pero ya estamos alterando el proceso. Entonces yo te recomiendo que el chocolate mejor que esté a unos 34 grados.
Que el chocolate tampoco esté muy frío, porque por ejemplo podemos decir, ay, estamos súper apurados y lo voy a llevar un ratito al congelador, 5 minutos. Claro, ahora hay que tener en cuenta de que si el chocolate está muy frío y nuestra nata también está fría, porque la nata la saqué de la nevera, lo que va a pasar es un choque. Y en ese momento el chocolate se va a cristalizar y va a empezar a hacer pequeñas bolitas de chocolate que se van a solidificar. En este caso vamos a tener una mousse que tenga pepitas de chocolate. No se va a ver esa mousse brillante, lisa, tersa y homogénea, sino que se va a ver como cortada. ¿Está mal? Depende. Para una mousse está mal. Si a ti te gusta así, bueno. Pero si lo vas a vender, te recomiendo que respete todos los procesos y no te aceleres. ¿Qué puedes hacer en este caso? Que si está muy caliente tu chocolate, un truco que yo hago es, mira, aquí son pulpas que yo compro. Bueno, aquí estos son pulpas que yo compro de frutas. Bueno, esto lo hablamos más en el curso de rellenos aptos para pasteles, que pronto va a estar disponible en la academia. Entonces, simplemente tengo esto a la mano, pulpa. Si tú tienes otra cosa que esté congelada, un pedazo de hielo, lo que quieras, puedes poner. Yo lo voy a poner en un tupper para que sea mucho más fácil y voy a empezar a mezclar. También puedes poner abajo hielo con agua, pero siempre teniendo cuidado de que no le salte líquido. Por eso yo siempre me gusta poner cosas sólidas y no agua debajo para evitar cualquier inconveniente. Entonces, miren, aquí ya bajó 36 grados. Vamos a bajar un grado más. 35. Entre 34 y 35 grados está bien. Pero siempre removiendo para que no se solidifique el chocolate. ¿Ok? Es importante que no genere pepitas porque si no, ahí nuestra mousse no va a quedar muy bien. Entonces, ahí, 34, llegamos, ya está. ¿Ven? 34, llegamos. Quito esto. Bueno, ahora sí vamos a poner nuestra parte de aire. Voy a poner un poquito, simplemente para equiparar densidades. Siempre desde el centro y ahí empezamos. Con movimientos envolventes para no bajar lo que ya habíamos batido de nuestra nata. Ahora sí, voy a poner un poquito más. Desde el centro. Una vez que veo que más o menos se incorporó, movimientos envolventes. Vamos a poner todo. Y ya tenemos aquí nuestra mousse. Miren cómo ha quedado. Esas bolitas son las bolitas de aire, que no pasa nada de la nata. Puedes seguir removiendo un poquito que se va a desaparecer, pero tampoco afecta tanto. Igualmente te recomiendo que no remuevas mucho porque se puede cortar. Y ven la consistencia que tiene. ¿Cómo sabemos que lo hicimos bien? Porque no tiene una apariencia cortada, se ve brillante, homogénea, sedosa. Tiene una textura ligera, miren, que es como un bizcocho. No llega a ser como la nata desde el inicio porque agregamos un poco de densidad. Pero miren qué preciosa que es.
Yo le voy a pasar a una fuente simplemente porque como es mucho más amplia, se va a hacer mucho más rápido, se va a solidificar porque esto lo quiero utilizar para un relleno de un pastel. También porque este tipo de moldes son como más higiénicos, profesionales y me caben súper bien en la nevera y de esta manera yo puedo apilonar mucho más cosas para mi producción diaria. Entonces voy a cargar. Bueno, voy a poner un film en contacto para evitar que se reseque, que entren bacterias y ese tipo de cositas. Siempre las cremas, film en contacto, no importa qué tipo de crema sea. Ahora bien, yo voy a poner un film más porque quiero reforzar que no me entre nada de aire y de cositas y olores que no deseo. Igual te recomiendo que si tu nevera en donde hagas tus pasteles compartas con lo de tu familia, pongas al menos dos films para evitar olores desagradables. Y así lo llevo a la nevera. Y así ha quedado nuestro ganache, como una ganache más ligera en realidad. Reposó al menos unas 8 horas en nevera. Miren esa textura, esos huequitos. Realmente espero que si lo hacen, por favor, graben este proceso y lo suban a sus redes sociales. Me etiquetan para que lo vea, lo comente y yo también los comparta en mis redes. Ok, ahora quiero que me escuches con atención. Esta receta es únicamente para climas muy fríos. ¿Por qué? Porque es como una mousse. No llega a ser una mousse del todo porque tiene varias cositas que no lo hacen ser, pero sí es apto para dejarlo a temperatura ambiente porque todos los líquidos, las grasas líquidas lo hemos hervido y hemos respetado todos los procesos de una ganache. Además, también, como puedes ver, tiene una cremosidad que es prácticamente como una mousse, solamente que tiene un poquito más de estabilidad. Esta receta de mousse, ¿en qué momento yo lo utilizo? Para pasteles que yo sé que están en refrigeración en el caso de que sea invierno. En el caso de verano puede estar a temperatura ambiente, pero no por mucho tiempo, máximo 1 hora. No va a haber problemas ni nada de contaminación ni nada de eso. Pero te recomiendo que igual no esté por mucho tiempo fuera de la nevera, porque mira la sedosidad que tiene. Una vez que yo ya grabé todos mis videos, todo, ahora le voy a meter la cuchara y lo que voy a hacer es despegar todos los laterales, porque esta ganache lo que yo quiero es montarla. Quiero que quede mucho más aireada y sea mucho más fácil también poder manipularla. Lo vamos a poner en una manga y vamos a rellenar un pastelito. Voy a despegar así como estás viendo y voy con mi batidor a velocidad baja, la primera velocidad, y solamente batir el tiempo que te estoy mostrando. Realmente es menos de 1 minuto. Cuando yo veo que se empieza a montar y las varillas de la batidora se empiezan a marcar en la crema, ese es el momento que yo sé que ya está lista y está montada. Cabe destacar que si vas a utilizar esta ganache montada, no tienes que montar y luego dejarlo en la nevera y después utilizar. No, lo vas a hacer justo en el momento que lo vas a utilizar. Porque si no, esta ganache se va a empezar a aguar, el reposo va a hacer que las grasas se separen. En fin, puede ser un montón de cosas que realmente podemos evitarlo. Otra cosa, si usted lo hace esta receta en verano, pero no va a estar a exposición. Escuche bien, va a hacer esta receta en verano, pero no va a estar en exposición a temperatura ambiente.
Pero quiero hacer esta receta porque va a ser para un pastel que va a estar en nevera. ¿Qué tienes que hacer para montarlo correctamente? Vas a hacer lo mismo, nada más que abajo de nuestra bandeja lo que vamos a hacer es poner un cubo de hielo con agua, obviamente evitando que no entre agua en la preparación. Simplemente de esta manera vamos a montar de una forma mucho más efectiva, porque a veces cuando hace mucho calor y esta proporción que lleva menos chocolate de lo que debía y tiene más líquido, puede ser que esta ganache no se monte. Entonces ese es un súper tip que te doy. Y miren la sedosidad que ha quedado, realmente parece un helado. Me encanta esta receta. También va a estar disponible en el recetario que voy a mandar después de ver este video. Así que por favor no te satures, quiero la receta. No, después yo voy a mandar en el grupo cuando me calme un poquito, porque me van a empezar a preguntar cosas, en fin. No es hoy, le voy a llevar el ebook el día 26 de febrero. Así que por favor, ténganme paciencia también porque estoy un poco saturada. Y ahora, vamos a ver cómo se comporta esto en un relleno. Aquí yo tengo un pastelito de vainilla. Este es un pastel rectangular que me lo pidieron así. Es importante aquí, ahora yo por ejemplo estoy en invierno, pero este pastel iba a estar en exposición al menos 1 hora, me dijo la clienta, porque iba a ser para una chica que inauguraba su estudio de estética. Su estudio de estética, no sé, algo así, como estética de medicina o algo así. Bueno, la cuestión es que esta persona me dijo que iba a estar al menos 1 hora ahí en exposición. Entonces yo decidí hacer un aro de contención de buttercream. Esta es mi receta de buttercream, que la verdad la amo, la adoro. También podríamos hacer clase de esta cobertura, que está muy bien. No les voy a enseñar el montaje de la torta, simplemente es para que ustedes vean lo bien que se desliza y lo que se ve. Y ahora sí, seguimos con la clase. Y ahora bien, quiero frenar un segundo. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por regalarte este tiempo de aprendizaje. Si escuchaste con atención todo lo que hablamos en esta clase, si estuviste anotando, si resonó esto contigo, si fue de totalmente ayuda para ti, es de cómo crear tus propias fórmulas, cómo adaptarlas según el clima, cómo saber escoger el chocolate correcto, qué es lo que podría pasar si es que no sabes cómo formulas las recetas. Y ahora quiero que entiendas, que tomes conciencia y seas honesta con vos misma, que todo lo que aprendiste aquí realmente es lo que se enseña en una escuela de pastelería y tú lo estás teniendo de forma totalmente gratuita. Por eso quiero agradecerte por tomarte este tiempo, porque no todas las personas que se inscribieron a esta clase van a estar, pero tú sí, y vas a saber aprovecharlo de una forma que sea fructífero para tu negocio. Y puedo apostar que seguramente mientras me escuchabas decías, sí, esto me ha pasado, esto resuena conmigo, por eso no me salía tal cosa. Porque una cosa muy distinta es ver una receta y algo totalmente diferente es entender lo que estás haciendo, entender las composiciones de los ingredientes y cuáles son los adecuados para cada caso. Ahora bien, quiero ser también muy clara contigo. En este tiempo que estamos aprendiendo juntas, te di base, te di criterio, te di contexto, pero la realidad es que con sola esta clase no alcanza. Necesitas tener un entrenamiento mucho más a profundidad, porque la realidad es que cuando empezás a aplicar estas recetas van a volver a surgir nuevas dudas. Por ejemplo, cómo formular cada sabor, qué cosas puedo reemplazar, cómo hacer ganache de sabores, cómo armar una carta que realmente atraiga a mucho más clientes con los sabores. Por eso ahora y solo por ahora, las personas que están viendo esta clase y las que formen parte de la comunidad gratuita en WhatsApp van a tener acceso a un súper descuento en mi curso de rellenos aptos para pasteles altos. Es un curso práctico, claro y directo, donde te llevo paso a paso para que puedas hacer rellenos estables, cremosos, profesionales y sobre todo seguro para tu cliente, usando exactamente los criterios que hoy empezaste a entender. Cada uno de estos rellenos están formulados para obtener óptimos resultados.
podrás aprender los siguientes sabores: relleno de Oreo, relleno de moca, relleno de mora, relleno Ferrero Rocher, relleno de pistacho, relleno de chocolate con pasas al ron, relleno de leche en polvo, relleno de maracuyá, de coco, de chantilly con dulce de leche, de limón siciliano y tiramisú. Y además, dentro del curso también vas a aprender a elaborar las confituras aptas que uso para complementar estos rellenos. Una confitura de arándanos, confitura de naranja, confitura de cerezas, de piña y por supuesto el maravilloso caramelo salado. Estas confituras no están pensadas para usarse solas como relleno principal, sino como un complemento estratégico para sumar sabor sin comprometer la estructura de tu pastel. Todo lo que hay en el curso es exactamente lo que acabas de ver en pantalla. Lo que vas a ver allí son formulaciones claras, recetas paso a paso, explicadas y sin relleno. Y obviamente adaptada según el clima y con criterio profesional. Vamos a tener un manual en donde vas a poder leer todas las especificaciones sin tener que volver a ver la clase. Este curso está pensado para que sepas qué ganache puedes utilizar con cada sabor, entiendas por qué funcionan y que lo puedas replicar sin tener miedo al resultado. Y ahora vamos a hablar del acceso. Por estar en esta masterclass tienes una promoción exclusiva. Y este curso, por ejemplo, tiene un precio especial por lanzamiento. El valor es el que estás viendo en pantalla. Este precio va a estar disponible por poco tiempo, solo para las primeras 50 personas que tomen acción van a poder comprar este curso al valor que están viendo en pantalla. Es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Una vez que se llenen los cupos, el precio va a subir y cada vez que se van integrando nuevas personas, el precio va a volver a su valor original. Y por supuesto, como siempre, les doy regalitos extras. Para las primeras 10 personas que se sumen, que tomen acción rápida, van a llevar de regalo un recetario con las 5 recetas de mis bizcochos que utilizo en mi producción. Unos bizcochos que son estables, aptos, que van perfectos con este tipo de rellenos especial para pasteles con estructura. Y obviamente quiero aclarar algo sumamente importante antes de terminar. Si tú eres alumno de Pastry Academy, ya sea por el valor mensual o el valor anual, este curso es totalmente gratis, no tienes que volver a comprar. Pero si tú también quieres ser parte de Pastry Academy y aprender todas las técnicas que ves por Instagram, de rellenos congelables, ganache, coberturas, bizcochos premium, decoraciones, marketing, fotografía y todo lo que ves en mi Instagram, lo único que tenés que hacer es escribirme al link que está debajo del video y también lo voy a dejar en el grupo, y escribirme que quieres ser parte de Pastry Academy, o también puedes adquirir este curso de rellenos aptos para pasteles altos de forma independiente. Mi recomendación es simple. Si esta clase te ordenó la cabeza y ahora entendés cosas que antes por ahí no te quedaban del todo claro, y entendés que trabajar con criterios te va a hacer ahorrar errores y sobre todo tiempo y dinero, créeme que hacer una inversión va a ser una de las mejores decisiones que puedas hacer. Aprovecha este precio, voy a dejar el link debajo de este video y también en la comunidad. Y ahora sí, muchísimas gracias, espero que esta clase realmente haya sido de ayuda. El recetario con todas las formulaciones lo van a tener en el grupo de la comunidad. No te salgas de la comunidad porque una vez que te sales no vas a volver a entrar, porque esas son una de las reglas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra clase gratuita. Adiós.